Bueno, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a nuestra reunión clínica correspondiente al mes de julio. La verdad que siguiendo el formato planificado para este año 2016, en el cual vamos a presentar temas de interés general para el ginecólogo obstetra general, y hemos tomado la iniciativa, ¿no es cierto?, que estos temas sean presentados por algunos de los residentes de último año. En el día de hoy vamos a tocar el tema de screening mamario desde la consulta del ginecólogo. La verdad que es un tema bastante controversial en el cual ha salido muchísima información en el último tiempo y lo que queremos ahora es reunir esa evidencia y aprovechar la presencia del doctor Octavio Peralta. El doctor Octavio Peralta es médico ginecobstetra, trabaja en la unidad de patología mamaria de la Clínica Las Condes, es profesor asistente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Fue nuestro jefe en el San Borja durante muchos años y es por lo tanto un gran placer que el doctor Peralta pueda estar aquí con nosotros, un colaborador permanente de la Sociedad Chilena de Ginecología Obstetricia. Los temas de mama siempre es referencia nacional, así que vamos a aprovechar su vasta experiencia para que nos pueda comentar posteriormente a la presentación lo que es su visión y para que todos nosotros podamos preguntarle libremente nuestras dudas y nuestras inquietudes. Ahora, la reunión de hoy, como les decía, se llama Screening Mamario desde la consulta del ginecólogo y va a ser presentada por la doctora Francisca Alvarado. Ella es becada de tercer año de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile en el programa que se lleva a cabo en el Hospital Clínico San Borja Herrerán. Francisca. Muy buenas tardes, soy la doctora Francisca Alvarado, becada de Ginecología Obstetricia del Hospital Clínico San Borja Herrerán, Universidad de Chile. El doctor Peralta y la doctora María José del Río me solicitaron hablarles del tema que nombró el doctor nasal, tamizaje mamográfico desde la consulta del ginecólogo, cómo lo enfrentamos, así que vamos a hablar un poco del tema. Nuestra hoja de ruta de la presentación, primero vamos a hablar un poco sobre la epidemiología del cáncer de mama y sobre los programas de cribado. Vamos a ver un poco sobre las recomendaciones de las guías internacionales y sobre la evidencia en la cual estas guías se basan y que estamos en Chile actualmente. Y por último vamos a hacer un par de recomendaciones en el manejo clínico de las pacientes. A nivel mundial, la Globocan en el 2012 estimó una tasa de incidencia del cáncer de mama de 43,3 por 100.000 mujeres aproximadamente, con una tasa de mortalidad de 13 por 100.000 mujeres. Y a nivel nacional, la tasa de incidencia se ha estimado por el Ministerio de Salud aproximadamente un 30 por 100.000 mujeres. Sin embargo, actualmente tenemos un déficit en el registro, por eso esta cifra podría estar subestimada. Y la tasa de mortalidad observada, según la clínica Auge del 2015, es aproximadamente de un 15,7 por 100.000 mujeres. En Chile, el cáncer de mama se encuentra en primer lugar como causa de muerte por cáncer entre las mujeres, y se estima que aproximadamente 1 de cada 8 a 10 mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de la vida. Lo bueno es que actualmente hay un aumento en el diagnóstico en etapas precoces, aunque aún existe un 30% de las pacientes que están siendo diagnosticadas en etapa 3 a 4. La Organización Mundial de la Salud considera el cáncer de mama uno de los principales problemas de salud pública en el mundo, el más frecuente en los países en desarrollo y en vías de desarrollo, y como podemos observar en el gráfico, la incidencia en los países en desarrollo se ha duplicado en los últimos 25 años. Asimismo, la mortalidad en estos países ha ido disminuyendo, y esto se debe gracias a la detección temprana y a los tratamientos efectivos del cáncer. En cuanto a los programas de cribado, vamos a partir primero por definirlo. ¿Cómo se define un cribado? Es la búsqueda intencionada de una enfermedad en la población general presuntamente sana o una población de alto riesgo que generalmente no ha solicitado asistencia por este motivo y a la que se invita a participar de una forma activa. ¿Cuál es el objetivo general de cualquier programa de cribado? Es disminuir la mortalidad en un 30%, consiguiendo la participación de al menos un 70% de la población. Ustedes se preguntarán por qué hablo de mortalidad. Y es porque dentro de todos los indicadores para evaluar la efectividad de los programas, la mortalidad es el único indicador válido. Pero para poder disminuir la mortalidad, no solo necesitamos un buen método de tamizaje, sino que también necesitamos un tratamiento efectivo.
Y cuando me refiero a que sea un tratamiento efectivo, me refiero a que que no solo trate la enfermedad, sino que también sea aceptado por la gente, sea posible de financiar y además que pueda existir en un sistema de salud pública. Otro de los requisitos para un buen método de tamizaje es que éste sea válido, o sea, que sea capaz de medir lo que quiere medir, que sea reproducible, o sea, capaz de dar un mismo resultado cuando se aplique de forma repetida y que sea factible de realizar. Para poder cumplir este último requisito necesitamos que éste sea seguro y que sea aceptado por toda la población. Como había mencionado anteriormente, un buen tamizaje es capaz de detectar una enfermedad en la población sana con el objetivo de tratarlo tempranamente y así disminuir la mortalidad. Sin embargo, este también conlleva posibles daños y dentro de estos los más frecuentes encontramos el aumento de los falsos positivos, que conllevaría a los tratamientos innecesarios por sobrediagnóstico y también la angustia y la ansiedad por parte de la familia y del paciente. Ahora vamos a hablar un poco sobre la prevención primaria y secundaria en cáncer de mama. La prevención primaria se basa principalmente en evitar que se produzca la enfermedad y para esto debemos intervenir en los factores de riesgo modificables. Sin embargo, la mayoría de la evidencia está basada en los estudios observacionales. Nuestro gran problema es que los factores de riesgo mayores no son modificables. Dentro de estos tenemos la edad, los portadores de las mutaciones genéticas, la historia familiar y personal de cáncer de mama, radioterapia de tórax antes de los 30 años y lesiones histológicas de alto riesgo. Pero, ¿cuáles son los factores de riesgo modificables en los cuales sí podemos actuar? Las pacientes que realizan actividad física constante tienen un 30-40% menos de riesgo de cáncer de mama que las mujeres sedentarias. Y las mujeres con ingesta de alcohol excesiva, además se ha visto que tienen un aumento en el desarrollo de esta enfermedad. Pero, si bien hay acciones importantes que debemos realizar, la prevención primaria no es suficiente para lograr un impacto en la reducción de la mortalidad en el cáncer de mama. Es por esto que debemos hablar sobre prevención secundaria. Y esta se basa en la detección precoz de la enfermedad. Y hay dos formas de prevención secundaria del cáncer de mama que se han aplicado de forma masiva en la población. Uno es el autoexamen y el examen clínico de mama realizado por el médico y la mamografía y con sus programas de cribado. Ahora vamos a ver si realmente estos son capaces o no de disminuir la mortalidad como se requiere para un buen método de estudio, de screening. Respecto al autoexamen de mama y el examen clínico de mama realizado por el médico, en general las guías internacionales no lo recomiendan, ya sea en países que tienen o no tienen screening de mama. Sin embargo, esta recomendación es débil y con evidencia de baja calidad. Esto se debe a que hay estudios que muestran que solamente estarían aumentando el número de biopsias de las lesiones benignas y no disminuiría efectivamente la mortalidad como es lo que necesitamos. Pero ¿qué es lo que pasa en Chile, donde no tenemos un programa de tamizaje? Podría ser beneficioso, y esto sería principalmente en que podremos pesquisar las lesiones en etapas más precoces y además crear conciencia sobre la enfermedad. Entonces, de las formas que hay en cáncer de mama para la detección precoz, la mamografía es la que ha demostrado mayor impacto en disminuir la mortalidad, que sería cercana a un 20%, y es la que tiene la mejor relación costo-beneficio. Por lo tanto, en cáncer de mama sí existe un rol en la prevención secundaria, y este lo tienen los programas de cribado con mamografía. Pero existe un problema, y es el diagnóstico de los cánceres no invasivos que nunca van a llegar a ser invasivos o a causar la muerte de una mujer. Este porcentaje se estima actualmente que es de un 12%. Estas mujeres de todas formas van a tener un tratamiento completo. Esto significa que van a ir a cirugía, a radioterapia, hormonoterapia, etcétera, sin ser necesario. Y el gran problema de esto es que actualmente no tenemos cómo identificar este grupo de pacientes. Ahora vamos a ver un poco sobre las recomendaciones de las guías internacionales publicadas recientemente. La US Task Force recomienda el tamizaje con mamografía cada 2 años a toda mujer entre 50 a 74 años. ¿Qué es lo que pasa en el grupo controversial, que es entre los 40 a 49 años? Recomienda que la decisión sea individualizada.
esta debe ser tomada entre el médico y la paciente realizando un balance de los potenciales beneficios y riesgos. Y esto se debe, como vamos a ver más adelante, a que en este grupo la mamografía no ha demostrado disminuir el riesgo absoluto de morir por cáncer de mama. Y el intervalo recomendado cuando se decide realizar screening es cada 2 años. ¿Qué es lo que pasa en las mujeres sobre 75 años? La verdad es que la evidencia actual es insuficiente para hacer una recomendación en este grupo de pacientes. La Canadian Task Force recomienda lo mismo que las guías de la US Task Force. Sin embargo, ellas separan el grupo de 50 a 74 años en 2 grupos y lo que refieren es que existe un claro beneficio en el grupo entre 50 y 69 años, más que en el de 70 a 74 años, pero recomiendan a los 2 grupos realizar el examen rutinario, pero cada 2 o cada 3 años. Ahora les voy a mostrar un poco los datos concretos sobre los cuales se basan estas 2 guías. Sin screening, la probabilidad acumulada de tener un cáncer de mama entre los 40 a los 100 años es de una media de 13% aproximadamente, con una probabilidad de morir por esta enfermedad de un 2,5%. Si es que tuviéramos una estrategia de tamizaje que permitiera reducir en un 30% la mortalidad por cáncer de mama, la probabilidad de morir por esta enfermedad se reduce de un 2,5% a un 1,75%. Ahora, en relación al screening bianual del cáncer de mama, entre los 50 y 74 años, esta se ha visto que reduce la mortalidad por cáncer en aproximadamente un 25-26%, evitando 7 muertes por cada 1000 tamizajes. Además, en general la estrategia bianual tiene un promedio de 81% de los beneficios que presenta la estrategia anual, con la mitad de los falsos positivos y menos casos sobrediagnosticados. Podemos observar ahí que los números van desde 25 versus 19 en el tamizaje bianual. Y lo más importante, y es el por qué se justifica el tamizaje a estas edades, es que en este rango de edad disminuye el riesgo absoluto de morir por cáncer de mama, que es el objetivo de cualquier programa de screening, como habíamos mencionado anteriormente. Ahora, comparando la edad de inicio del tamizaje bianual, iniciar a los 40 años previene una muerte por cada 1000 tamizajes. Además, genera cercano a 580 falsos positivos más que en el grupo de 50 a 74 años y 2 sobrediagnósticos más por cada 1000 mujeres. Además, el número necesario a tamizar, según los datos concretos, sería aproximadamente 2.100 mujeres para prevenir una muerte versus los 720 números necesarios a tamizar del grupo de 50 a 74 años. Y esto conllevaría 75 biopsias más y 5 mastectomías innecesarias más. Por último, el tamizaje en este rango de edad disminuye el riesgo relativo de morir por cáncer de mama, no así el riesgo absoluto. Por lo tanto, estas tasas de potencial beneficio versus potencial daño no justificaría un tamizaje de rutina en estas pacientes según estas 2 guías. Ahora, ¿cuál es la evidencia que existe sobre el grupo sobre los 75 años? No hay evidencia en beneficio. Es posible que exista, es posible que disminuya escasamente la mortalidad absoluta, sin embargo, esto no justificaría un tamizaje por la baja expectativa de vida que tienen estas pacientes. Sin embargo, sería útil evaluar a las mujeres sanas que tengan una expectativa sobre 17 años, en las cuales podríamos extender el tamizaje hasta los 78 o los 80 años. Asimismo, las mujeres que tengan enfermedades moderadas a severas, en que la expectativa de vida sea menor, el tamizaje de tenerlo más cercano a los 68 años. Además de las guías publicadas recientemente, la American Cancer Society en 2015 realizó recomendaciones bastante distintas a las guías antes nombradas. Ellos recomiendan evaluar un tamizaje mamográfico anual a las mujeres entre 40 y 44 años, dependiendo de los antecedentes de la paciente, e iniciar regularmente el tamizaje anual desde los 45 años. Y sobre los 55 años ya podría ser un tamizaje cada 2 años, pero si la paciente lo requiere o lo solicita, podría continuar de forma anual. Y el cese va a depender de la esperanza de vida. Mientras tenga 10 o más años de esperanza de vida, se recomienda continuar con el tamizaje.
ellos sí no recomiendan el examen clínico mamario a ninguna mujer de ninguna edad. La Sociedad Americana de Obstetricia y Ginecología sacó un comunicado en enero de este año en respuesta a las recomendaciones de la US Task Force, donde continúan recomendando el screening mamográfico anual desde los 40 años, dado que la evidencia y experiencia muestra que la detección temprana permitiría mejorar los resultados en mujeres diagnosticadas de cáncer de mama. Sin embargo, ellos se refieren a que, dadas las diferencias existentes en las recomendaciones de las diferentes organizaciones internacionales, lo más importante es que la decisión de cuándo iniciar el screening mamográfico sea individualizada y tomada en conjunto con el paciente y el médico, evaluando los potenciales riesgos y beneficios. Y al igual que la mamografía, recomiendan el autoexamen mamario y el examen clínico de mama realizado por el ginecólogo. Ahora, en Chile no existe un programa establecido de screening sobre el cáncer de mama. Sin embargo, la recomendación de las últimas guías ministeriales del 2015 es realizar a nivel de población general mamografías cada 2 años entre los 50 y 74 años. En el resto de los grupos etarios va a depender de las características de las pacientes. Ahora, por último, y a modo de resumen y como recomendación para el manejo clínico, en cuanto a la prevención primaria, existen 2 factores de riesgo modificables sobre los cuales podríamos actuar. Sin embargo, ninguno de ellos ha demostrado que disminuye la mortalidad. La mamografía es lo único que ha demostrado tener un mayor impacto en reducir la mortalidad y la mejor relación costo-beneficio. Existen diversas guías internacionales con distintas recomendaciones en cuanto al inicio del tamizaje mamográfico y a la frecuencia de este. La mejor evidencia se encuentra en el grupo de mujeres entre 50 y 74 años, donde la mamografía ha demostrado disminuir el riesgo relativo y absoluto de morir por cáncer de mama. Y la frecuencia que se recomienda es principalmente bianual. ¿Por qué? Porque cuando se realiza anual, esto estaría aumentando los falsos positivos y el sobrediagnóstico. Ahora, en el grupo de pacientes entre 40 y 49 años, la evidencia muestra que el tamizaje bianual disminuye el riesgo relativo de morir por cáncer de mama, no así el absoluto. Por esta razón, la recomendación más acertada es tomar una decisión en conjunto con la paciente, evaluando los riesgos y beneficios de este tamizaje. El grupo de pacientes sobre los 75 años, la evidencia sobre tamizaje mamográfico es débil. En general, no se recomienda. Sin embargo, estas pacientes también debieran tomar una decisión junto al médico, sobre todo aquellas con altas expectativas de vida. Ya, en resumen, creo que a nivel poblacional es una recomendación muy acertada, pero es deseable que cada mujer con su médico tratante tenga la opción de decidir libre y responsablemente cuál es para ella el mejor programa de seguimiento, ya sea tanto en frecuencia como en edad. Debemos recordar que el cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer en la mujer chilena hoy en día. Por lo tanto, todos debemos estar muy atentos, tanto los médicos como las mismas mujeres, para poder diagnosticarlo y tratarlo precozmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisca. Creo que fue excelente tu presentación. Una muy buena ilustración de toda la evidencia que hay hoy en día y del problema que hay. La verdad es que el screening mamográfico, la frecuencia, qué edad hacerlo y todo, siguen siendo un tema controversial a partir de toda la evidencia que hay. Y quiero invitar acá al doctor Peralta para que nos comente un poco más. Buenas tardes, buenas noches. Ha sido sumamente completa tu presentación. Pudiste resumir todo lo que hay en forma fácil, eso fue muy bueno. Pero quisiera hacer algunos comentarios. El primero es que tenemos que tratar de definir a las mujeres según riesgo que tengan de cáncer de mama, porque es muy diferente el seguimiento que le vamos a hacer a mujeres de la población general, que tienen el riesgo de la población general de tener un cáncer de mama, que todos sabemos que es de un 2% a los 50 años y de un 7% a los 70 años. Esas son las mujeres que me refiero tú que te has referido con este seguimiento, tamizaje, cribado, esas palabras, a lo que podamos hacer con mujeres que tengan mayor riesgo, como son las que tengan categoría 3 de riesgo, porque tienen familiares que han tenido cáncer de mama antes de los 50 años, sin mutaciones, o que han tenido una lesión precursora, etcétera, porque esas requieren otro seguimiento que es muy diferente, o
por último, el seguimiento que se le puede ofrecer a aquellas mujeres de muy alto riesgo, que tú lo nombraste, aquellas que han tenido radioterapia sobre el tórax, o aquellas que portan mutaciones. Entonces, para definir la población, me imagino que estamos tratando de definir aquella población general, o sea, el riesgo que tiene la población general de cáncer de mama. Ha sido muy cambiante esto de las... ahora, estamos hablando de seguimiento y no de tamizaje, porque el programa de tamizaje en Chile creo que no hay, que yo conozca. Entonces, por eso hablemos de seguimiento, cómo seguir a una mujer que llega a la consulta del ginecólogo, que suponemos que tiene un examen clínico mamario normal, que tiene sus imágenes, si es que le has pedido imágenes que son normales, cómo seguir de ahí en adelante. Entonces ahí es donde Francisca expuso las diferentes opciones. La que a mí me llama más la atención es la de la American Cancer Society, porque es la que se seguía usualmente en Estados Unidos, que era que toda mujer de 40 años sana, con examen clínico normal, empezaba su tamizaje, porque ahí sí que hay programas de tamizaje, a los 40 años y una vez al año hasta los 70, 75 años. Y sin embargo, a fines del año pasado hizo un upgrade de esto, y en base a la evidencia cambió, porque eso de la American Cancer Society era del 2003, y ahora lo cambió, y cambió cosas que para mi gusto son bastante impactantes. Uno, que ya no recomienda comenzar a los 40 años, sino a los 45, ya es una cosa intermedia. Segundo, que anual, pero hasta los 55 o 54, y después cada 2 años. Eso es un cambio muy grande. Pero el cambio más grande para mí era que esa misma American Society recomendaba que en la mujer menor de 40 años era recomendable un examen clínico mamario por un especialista, por un ginecólogo, cada 3 años. Y que después de los 40 años era recomendable un examen anual hecho por un especialista del clínico de la mama. Y en este último upgrade, según la evidencia, recomienda que el examen clínico mamario no sirve. O sea, no sirve para disminuir la mortalidad por cáncer de mama, que como tú definiste es el objetivo. Entonces, eso yo creo que sometamos esto a conversación, porque claro, no sirve en una población que tiene un programa de screening, pero sí puede servir en aquellos que no lo tenemos. Yo quiero recordar nomás que esto de los programas en Chile comenzó el año 1995, me tocó a mí participar. No había nada, no había ningún programa, solo habían grupos de especialistas en distintas partes de Chile que hacían las cosas bien, pero programa no había. Y el programa nacional de cáncer de mama partió con el examen clínico mamario cada 3 años. Y ese fue el primer paso que se dio. Y fue un cambio, pero radical en ese entonces. Yo recuerdo que ya que participaban las matronas y que, en fin, los consultorios en la atención primaria, ya el hacer un examen protocolizado mamario cada 3 años fue el primer salto que se dio en Chile. Y ahí entonces ha empezado, después vino el asunto de la mamografía en los consultorios, y en fin, ahora lo que tú recomendaste, que es idealmente hacer una mamografía cada 2 años. Eso en general. Ahora, el ideal es que existan comentarios o preguntas que hacer, porque la pregunta que yo haría, el seguimiento, ¿da lo mismo hacerlo con mamografía convencional o es mejor hacerlo con digital? Esa sería la primera pregunta. No sé qué les parece. No sé si tú leíste algo de eso. En general los trabajos se habían hecho con mamografía convencional, pero la mamografía digital en las pacientes menores de 40 años tiene mayor sensibilidad, pero la especificidad puede llegar a ser igual o menor incluso que en la mamografía convencional.
hay 2 o 3 publicaciones que reportan que con la mamografía digital la detección es mayor, de 0,58% contra 0,37% con relación a la convencional. Pero esa diferencia no, como te dijera, no cambia el objetivo del seguimiento, que es la disminución de la mortalidad por cáncer de mama. No es que la mamografía disminuya el cáncer de mama, sino hace que el diagnóstico sea más oportuno, que el tratamiento sea más oportuno y que por eso disminuya la mortalidad. Doctor Nasal, ¿tiene una pregunta? Un comentario y una pregunta. Primero, felicitar a Francisca, creo que fue una excelente presentación. Y un poco haciendo un parangón entre el programa de prevención de cáncer cervicuterino y la verdad que cuando aquí se presenta que el propósito es disminuir un 30% la mortalidad para que un método sea eficaz, llama la atención porque con algo bastante más simple, más barato y menos doloroso, como es el Papa Nicolau, se ha reducido la mortalidad por cáncer de cuello uterino en un 60%. Y la gracia, la diferencia, ¿no es cierto?, es que aquí uno llega a disminuir mortalidad. Con el Papa Nicolau tú puedes disminuir la incidencia porque al diagnosticar una enfermedad preinvasora disminuye la incidencia. Ahora, la pregunta que yo quería hacerle a la mesa es un poco lo que uno ve en el día a día de las pacientes. Y en el día a día ve uno, primero, que no todas las mamografías son iguales, que hay unas mamografías que cuesta mucho mirarlas y entenderlas un poco. Y segundo, lo que parece, no sé si es una pretensión de asegurarse o es una pretensión de otro tipo, pero de que mamografías con mamas densas es como casi la rutina y que la solicitud de una ecotomografía mamaria viene siendo hoy en día prácticamente casi condición sine qua non en muchos lugares donde se pide mamografía. Entonces a mí me gustaría saber la opinión de ustedes con respecto a eso. La ecografía mamaria no está en ningún programa de tapizaje publicado, o sea, hay algunas recomendaciones nomás. Quizás cuando hablamos de mujeres de alto riesgo, de categoría 3, la ecografía se sugiere como complemento del examen clínico, pero no. Ahora, concuerdo contigo que ahora todas las personas están pidiendo mamografía y ecografía. Y si uno pide solo una mamografía, más que le contestan que le piden la ecotomografía mamaria. Con relación a la calidad, bueno, eso es fundamental. Ahora, cuando uno se refiere, por eso es que es muy distinto cuando hablamos de mamografía de cribado o de tamizaje que la mamografía que uno pide. Porque la mamografía de programa de tamizaje es una placa por lado, una proyección por lado. Y esa tiene una sensibilidad que va entre el 70 al 80%. El examen de mamografía que uno pide, la prescripción que le hacen las 2 placas por mama mínimo o alguna proyección adicional si la requiere. Eso que es diferente la mamografía de tamizaje que la mamografía que se solicita o que puede solicitar el ginecólogo en su consulta. La calidad está sumamente conversado. Por eso que yo hice la pregunta si da lo mismo que fuera digital o convencional, porque la mamografía digital uno la puede maniobrar, la puede digamos ampliar, la puede mover, la puede transmitir a otra parte vía electrónica. En cambio la convencional es una placa que requiere almacenaje y que muchas veces a todos les debe haber tocado, no se ve nada, es un manchón. Así que eso es sumamente importante. Yo creo que a lo mejor Jorge Gamboa puede aclarar más lo de la ecografía. Primero, respecto a la mamografía digital y convencional, los trabajos no muestran diferencia en detección. Ahora, no hay duda de que todo va a lo digital y esta conversación no la vamos a tener en 10 años más porque todas las mamografías van a ser digitales, como ya casi se está viendo. O sea, afortunadamente está disminuyendo la cantidad de mamografías de mala calidad. O sea, eso es algo que uno lo ve.
Segundo, lo que decía usted respecto al tema del autoexamen y lo que contaba la experiencia de lo que se hizo en los servicios de salud, hay que recordar que con ese solo hecho disminuyó la cantidad de estadios 4, o sea, se invirtió lo que eran inicialmente cuando partió el programa, la mayoría eran estadios avanzados, y a los 10 años prácticamente con los mismos recursos que son las manos, eso se invirtió y la mayoría fueron estadios precoces. Eso no tuvo mucha implicancia en la mortalidad, pero bueno, por algo se parte. Y por último, respecto a la ecografía, hay que recordar, y tiene que ver con el asunto del criado, que la utilidad de la ecografía o la inutilidad de la mamografía tiene mucho que ver con la densidad de la mama. Y en la medida, y es por esa razón que en las mujeres jóvenes el criado mamográfico tiene bajo impacto, porque las mamas son fundamentalmente densas. Y por los estilos de vida y por muchas razones, probablemente esa densidad mamaria se mantiene en el tiempo actualmente. O sea, no se produce una involución natural adiposa. En ese sentido, la mamografía no va a tener implicancia de las mujeres, o sea, va a tener un bajo rendimiento en mujeres jóvenes. Y ahí donde entraría uno a decir, de no usarse la mamografía, se va a utilizar la ecografía. Y hay algunas experiencias de screening bajo ecografía, de hecho está la experiencia del estado de Connecticut, en que los radiólogos están obligados a informar al paciente que en los casos en que son ACR 3 o 4, es decir, que son mamas densas, la sensibilidad del examen mamográfico es menor y que se beneficiaría con un examen de ecografía. Y ellos estudiaron, el trabajo que publicaron en San Antonio, que presentaron, tenían 4 años. Y efectivamente, la tasa de detección con ecografía en pacientes que eran examen clínico normal y una mamografía normal, solamente que era densa, se encontraban alrededor de 3 a 4 cánceres por cada 1000 ecografías, lo cual, y eran cánceres además, la mayoría de ellos invasores, y la mayoría con axila negativa, por lo tanto uno esperaría que eso tuviera un impacto en la mortalidad, cosa que no se ha demostrado todavía. Pero el gran problema de eso es que la tasa de factor predictivo positivo era muy baja, o sea, era alrededor del 7 a 8%, es decir, se tenían que hacer alrededor de 15 biopsias para encontrar un cáncer, lo cual se consideró en ese minuto prohibitivo. Y hay experiencias similares con los japoneses, que ellos tienen las tasas de los cánceres en edades más precoces, y también tienen tasas bastante altas de falsos positivos, que llevan una tasa de biopsias muy alta. Por lo tanto, si uno mira en las biopsias, por ejemplo, los BRAF4 mamográficos tienen una tasa de detección o de biopsias positivas que varían entre 25 y 30%. Y la ecografía es mucho menos, alrededor del 7%. Entonces, en definitiva, yo creo que la ecografía yo hago ecografía, es un método muy bueno, pero desgraciadamente es demasiado operador dependiente y hay mucho temor a determinar qué lesiones son realmente susceptibles y tienen indicación de biopsiarse y cuáles no. Y en eso es pura experiencia. Además de operador dependiente, consume mucho tiempo, porque una buena ecografía mamaria consume tiempo. Y todos hemos visto, sobre todo tú también, gente que hace una ecografía mamaria en segundo. Entonces, me voy a tomar un poco de la mama densa, porque cuando uno está con mujeres de alto riesgo, sobre todo mujeres mutadas, BRCA, sanas, pero mutadas, el seguimiento empieza a los 25 años. Y empieza con resonancia magnética, por 2 razones. Uno, porque la mamografía no es un buen examen en una mujer tan joven. Y otro, porque la recomendación de la mamografía, de comenzar con la mamografía después de los 30 años, precisamente, porque si la mujer tiene tanto riesgo de hacer un cáncer de mama, el agregarle una radiación a partir de los 25 años anual podría aumentar el riesgo. Por lo tanto, en las mamas densas, cuando hay un altísimo riesgo, el tapizaje o el seguimiento, que es una de las opciones, porque hay otra, es con resonancia anual y se incorpora la mamografía a los 30 años. Entonces, los programas actuales son que en 6 meses a los 6 meses se hace la mamografía, a los 6 meses la resonancia, a los 6 meses la mamografía, es alternado.
Ahora, en una mujer con el riesgo de la población general, con mama densa, estamos conversando de una mujer después de los 40, de los 45, de los 50 años, porque ahí empieza, digamos, el seguimiento radiológico en la mujer sana. Yo creo que ahí tampoco a los 40, 45 años sin mayor riesgo que la mama densa justifica estar haciendo en esos casos una resonancia. Y quisiera comentar una cosa un poco de lo que comentó el doctor Nazar en cuanto al parangón con el programa del cáncer de cuello, que lo dijo la Francisca en su presentación. Yo creo que es como el principal problema que ha tenido los programas de tamizaje donde hay en el cáncer de mama, que es exactamente eso, que a diferencia del cáncer de cuello, que la enfermedad sigue una historia natural que parte de una lesión invasora y sí o sí va a llegar a un invasor, en la mama no es así en todos los casos. Hay casos en que las lesiones preinvasoras nunca llegan a ser un cáncer, que los cánceres in situ nunca llegan a ser un invasor, y con el programa de screening lo que detectamos al final, o lo que buscamos detectar, es la enfermedad in situ. Y ese es el principal problema, que jamás va a ser costo-beneficio, porque vamos a sobretratar muchas pacientes. Entonces, en ese sentido, es súper distinto si estamos tomando la decisión a nivel de ministerio, creo yo, o si la estoy tomando como seguimiento yo con mi paciente al frente. Porque obviamente uno es su propio 100%, por lo tanto, si yo voy a tener un cáncer, lo voy a querer encontrar. Entonces ahí la decisión, y es por eso que los programas de screening al final son controversiales en todo el mundo, y sigue habiendo estas discusiones de qué hacer con la paciente en el día a día. Eso a que tú te refieres se llama el sobrediagnóstico, que es lo que llaman daño del tamizaje, y que es que uno en el control mamográfico detecta un cáncer. Entonces, ¿cómo sabe uno en ese minuto que ese cáncer no va a repercutir, no se va a hacer nunca clínicamente evidente, no le va a afectar la sobrevida? Es un riesgo. Yo creo que si uno detecta un cáncer hay que tratarlo. Por lo tanto, a mí el sobrediagnóstico no me molesta. No, pero en el fondo los grandes números es lo que va a hacer que los pruebas de screening no sean tan costo-beneficio. Lo que ha hecho que haya países que lo tengan como en discusión. Pero el sobrediagnóstico se refiere muchas veces, ¿no es cierto?, a esas 100 pacientes que son BRAF4, que biopsió y que 70 no tenían nada. No, es que hay dos cosas. Una cosa es los falsos positivos, que en el fondo que el screening daño. dijo algo. Ese es daño. El falso positivo también es un daño. Sí. Y a ver, para Ese que vean la dimensión del falso positivo, en un estudio grande que fue una acumulación de trabajos desde el año 1969 al 2014, se analizaron la mayoría de los estudios de cribado, tamizaje. Se estimó que los sobrediagnósticos en mujeres de 40 a 50 años seguidas por 10 años, el falso positivo era de 61%. Ese es el falso positivo. Falso positivo significa biopsia, significa esto. Ese podría ser el daño, pero el sobrediagnóstico, encontrar un cáncer ahí que está magnífico, no le veo el problema. Pero sí veo en las publicaciones que lo ponen como hay hasta un 19% en algunos. O sea, yo no lo veo un problema para la paciente, en el fondo, pero sí un problema al momento de decidir una política pública, porque ese número lo están estimando, entonces lo están metiendo como en la juguera para tomar la decisión. Pero obviamente si tengo una paciente con un diagnóstico de un cáncer hay que tratarla sí o sí. O sea, Pero el problema se plantea es que, como dice la María José, la mamografía es especialmente buena para detectar microcalcificaciones, que supone que es el primer signo de un cáncer, y esos están asociados fundamentalmente a cánceres in situ. Y en los lugares donde hay cribado, y hay países, por ejemplo Uruguay, que prácticamente tiene cribada toda su población, ellos no han disminuido en nada la mortalidad porque se detectan muchos cánceres in situ, pero los cánceres invasores siguen aumentando. Entonces, no es como en el cervicuterino, haciendo lo que decía Omar, de que si yo detecto los in situ, se disminuyen los invasores. Acá no ocurre eso. Entonces, eso es lo que es un poco, que es antiintuitivo y es para llorar, porque yo me acuerdo, cuando salió el GES y salió esta cuestión de la Herceptina, alegaba que le vamos a dar Herceptina, ¿cómo le vamos a dar Herceptina a la gente si no teníamos mamografía de screening? Pero parece que no era tan loco, porque aparentemente el mayor beneficio de la mortalidad han sido los tratamientos más que
el diagnóstico precoz. A mí me llamó la atención que capté como un menosprecio al autoexamen de mama. Y en una revisión que yo hice en el área sur de Santiago hace 30 años, todos los cánceres tratados, en ese tiempo revisamos 5 años, todos los cánceres tratados tenían un tamaño en rango de 1 a 19 centímetros, ¿ya? Y eran todos cánceres que llegaron captados por la paciente, ¿ya? Por autoexamen. Y creo que una buena forma de disminuir la mortalidad es enseñarle a la mujer, cuando se palpa un nódulo, acuda precozmente, no esperar 3, 4, 5 años, porque de repente llegaban las pacientes con un tumor de 5 centímetros y no, si lo tengo hace mucho tiempo y no me duele, ¿ya? Bueno, tratando esos vamos a disminuir la mortalidad. Ahora, por el lado de mamografía, lo que yo he aprendido con los años ya es que el radiólogo tiene 2 tipos de imágenes sospechosas de cáncer: la imagen densa especulada y las microcalcificaciones. En una revisión que yo hice el año 80 en Colonia con Citolec, que lo conocí aquí en Chile, revisamos más de 2.000 casos, que los tenía listos, yo los revisé todos. Y ahí, de las microcalcificaciones, 1 de cada 4 tenía relación con cáncer, ya sea cáncer in situ o cáncer muy incipiente invasor, ¿ya? O lesiones atípicas. Y el 75% de las microcalcificaciones estaban relacionadas con patología benigna, absolutamente benigna, ¿ya? De modo que para hacer screening real con la mamografía vamos a obtener lesiones preinvasoras, ¿ya? Esas sí que son lesiones precoces, diagnósticos precoces. Pero el autoexamen nos sirve muchísimo para detectar precozmente, si le enseñamos a la mujer a consultar, aunque tengamos un sobrediagnóstico. Y antes de llegar a la cirugía podemos tener certeza de un fibroadenoma por imágenes mamográfica, ecográfica y punción con aguja fina, ¿ya? Y ahí estará la clínica del cirujano si quiere sacar ese fibroadenoma o lo quiere observar siguiéndolo. Una paciente de 90 años con un supuesto fibroadenoma, incluso calcificado, ¿para qué se lo vamos a sacar? Así que yo me interesaba mucho este tema, porque creo que nosotros estamos en una etapa pre-país desarrollado. Tenemos que insistir en nuestras pacientes en que consulten precozmente cuando se palpan un nódulo, y no importa que hagamos cirugía además y resulte que sospechemos que sea maligno y que lo queremos sacar. Ahora, en las revisiones que yo hice hace poco en la región de Aysén, que revisé 25 años de cáncer de mama, del 2010 para atrás, y después 5 años más, en este momento, recién, en los últimos 5 años, la lesión preclínica, la detectada por mamografía, está siendo un 27%, o sea, lo que es una gran cosa en una población pequeña, en una región de 100.000 habitantes, con una ciudad capital con 50.000 habitantes, ¿ya? Así que nosotros como país en vías de desarrollo tenemos que vivir nuestra realidad, ¿ya? Y no asustarnos porque alguna vez tengamos sobrediagnóstico, porque si no se le va a acabar la pega a los mastólogos. Sí, no, yo por lo menos estoy totalmente de acuerdo, y Francisca también lo dijo en su presentación, que en el fondo en nuestro país, que no hay programa de screening, nada, el autoexamen claramente es un beneficio a mi juicio. No, nadie dijo que era menospreciado, Julia, el autoexamen, pero incluso las guías de la NCCN recomiendan el autoexamen en todos los esquemas de seguimiento de mujeres según riesgo. Lo que pasa es que el autoexamen no ha demostrado una reducción de la mortalidad por cáncer de mama. Eso no lo ha demostrado. No estoy tan segura, porque años atrás me tocó a mí una presentación sobre autoexamen de mama que en Chile no lo habíamos evaluado, y revisé estadísticas españolas y norteamericanas y había un gran avance. Ahora, con los años, a mí se me enseñó el autoexamen de mama, o se nos ha enseñado a todos, digamos, un poco
a ver cómo decirlo, que hay que examinarse en la ducha, etcétera, etcétera. Yo al paciente le digo, no se examine en la ducha porque pierde agua, gas, luz y tiempo. 4 elementos irrecuperables. Tiendas en una cama como si estuviera en el examen, en una clínica con médico, y usted se examina como un médico, y la mama se la va a conocer sana, normal. Y si usted la sigue, usted va, cuando detecte una lesión del tamaño de una arvejita, de un garbanzo, tiene que acudir inmediatamente al médico, no esperar que le crezca 5 centímetros o 10 centímetros. ¿Ya? Yo creo que esa es la orientación que debiéramos darle nosotros a nuestros pacientes. Doctor Pomelo, ¿usted tenía una pregunta? La última, por favor. Es cortita. No, la pregunta es que, como ginecólogo general, en este tema absoluto, uno pide una mamografía, la pregunta una son 3 cortitas. ¿Existe una especie como de acreditación de los lugares? Porque si tú me pones mamografía, la verdad es que yo no la sé interpretar. No sé si los becados actuales sí la pueden interpretar. No sé si está dentro de las destrezas de verla. No, yo estoy hablando en general. Pero en el fondo como higiene general, yo abro el informe y lo leo. Pero la verdad es que las placas no estamos hablando como ginecólogo general. Primero, si existe una acreditación. Lo segundo, esta percepción que uno tiene, que puede ser, usted puede sacar del error, que la sensación cuando tú lo mandas a un centro grande, universitario o algo así, la percepción que quizás esa imagen la ven varios ojos. Por lo tanto, la percepción que uno tiene que hay menor error en esos centros. No sé si será cierto que la mamografía la ve más que el que la informa, como estamos hablando de un hospital universitario o un centro universitario, lo que sea. Y lo tercero, si recomiendan hacer marcadores de mutación. ¿En quiénes? O sea, sabes que me vengo a controlar. Así como me hago un Papa Nicolau, y ¿me haría un marcador? A ver, siendo bien franco, yo pienso, aunque me van a apelar, pero pienso que la mayoría de los ginecólogos generales leen el informe. Siendo claro. Lo que pasa es que dentro, los que ginecólogos que nos dedicamos a mama, generalmente vemos las placas y tenemos un entrenamiento en las placas. Y como todo entrenamiento, como lo que pasa con el electrocardiograma, ¿no es cierto? Que si tú no estás continuamente viendo las placas, después no ves nada. Y yo he estudiado como no sé cuántas veces el electrocardiograma y todavía no lo sé. Por lo tanto, eso es decir, hay una acreditación. Yo creía entenderte si habían centros que estaban acreditados y otros que no están acreditados, porque hubo una acreditación ministerial para los centros de mamografía. No sé si eso se estará haciendo ahora, pero hubo. Y ese es el eslabón del que deriva. Claro. Porque a usted le Claro. va a llegar Sí. el grano helado, Sí. porque uno va a derivar Sí. que en microdosificación sospechosa vaya Claro. pero hablando del... Que la verdad, para serte franco, que cuando tú en tu consulta le detectas un tumor de mama a una paciente, en la mamografía va a herir ahí el cáncer. El tema está cuando tú pides una mamografía porque le toca y viene ahí algo y por mucha intención que tengas tú, puedes que no lo veas, porque si uno no está todo el tiempo viéndolo, yo te lo digo sinceramente, uno pierde la práctica. Eso es un lado. La otra, lo de las mutaciones, eso está bastante claro y eso debe ser analizado por grupos que se dediquen a alto riesgo. Entonces ellos se clasifica el riesgo, incluso se estudia el árbol de vida, el pedigrí, y se estudia algunos modelos matemáticos que te sugieren que tal persona debiera hacerse un examen genético. Sobre todo si tiene parientes enfermos con cáncer de mama, la idea es que el pariente enfermo se haga la secuenciación completa y la mutación que salga detectada en el pariente enfermo, entonces esa es la que se le solicita al resto de los familiares. Pero no me parece que sea un examen a pedir como quien pide un hemograma, ¿no? Yo creo que tiene que ser seleccionado aquella
aquel individuo, porque puede ser hombre también, por un grupo especialista ya en el tema genético. ¿Por qué? Porque es un examen, bueno, es inocuo, pero es un examen caro que vale ser... ¿ah? Claro. Bueno, pero es que lo que pasa es que además no te dice 2 más 2 es 4. Te puede decir, mire, tiene una variante incierta en el gen tanto, o en el gen tanto, en el check2, o en el qué sé yo, en el PALB2. Y tú tienes que saber qué hacer, si para qué pediste el examen, tienes que saber qué hacer con eso. Entonces, por eso te digo, no me parece a mí, es mi forma de verlo, que eso ya es como ya más especializado. O sea, es como si yo también dijera, yo también hago una colposcopía, ¿por qué no? Pues si yo se la derivo a los especialistas. ¿Ah? Porque además, en población general, o sea, el porcentaje de cáncer hereditario es entre un 5, máximo un 10%, porque generalmente se habla de un 5%, entonces hacerlo como población general, la verdad es que no tiene mucho sentido, no solo por el costo, sino que por lo que decía Duque, que hoy en día hay tantas mutaciones que se han descubierto que si uno no va a saber qué hacer con esa información, porque la paciente le puede salir una mutación, pero no necesariamente quiere decir que va a ser un cáncer de mama o que tenga el riesgo de hacerlo tampoco. Sí, pues le pregunto. Pero es que si a lo mejor esa paciente, su madre, como la actriz que tú dices, tuvo cáncer de mama y se murió de un cáncer de ovario, y todo ese cuento, puede cambiar las cosas. Claro, si tiene los antecedentes no hay duda, pues, pero si no tiene nada. Y en cuanto a la pregunta de la acreditación, doctora Baile, ¿usted puede ayudar? ¿En qué quedó la iniciativa que hubo de acreditar ciertos centros? O sea, yo tengo entendido que se han acreditado, pero que tienen un tiempo de duración y eso es que los centros tienen que pagar, entonces eso fundamentalmente fue útil para las mamografías que el ministerio compraba a los diferentes centros y tenían que estar acreditados. Pero no es una obligación para que los centros estén hacia el público general. Entonces no es algo que ha tenido un impacto. La clínica Las Condes no está acreditada en la sociedad de radiología. Pero a veces, pero ustedes han visto algunos informes de algún centro que dice centro acreditado, claro. Pero ya nadie se fija en eso. O sea, hoy en día la acreditación o no, al final no es una certificación de que va a ser algo de calidad. Ah, ¿verdad? No sé, si hay un caso difícil podrá a lo mejor discutirse con otro. Yo creo que esa parte puede ocurrir en una institución. Sí. Oye, yo estamos hablando del seguimiento y del cribado, tamizaje, pero yo quiero dejar bien claro que si una mujer, no importa la edad que tenga, pero si tiene alguna lesión visible clínicamente en la mama, esa mujer se estudia con todos los métodos que uno tenga, por favor. Mi pregunta en realidad es súper básica, porque en el consultorio me ha tocado, no en menores ocasiones, pacientes que llegan con una solicitud de mamografía de matrona, rechazadas por los centros mamográficos. ¿Se considera un acto médico la solicitud y la interpretación de una mamografía? Y repetir que... Si se considera un acto médico puro la solicitud y la interpretación de una mamografía. Porque me ha tocado que solicitudes de mamografías hechas por las matronas son rechazadas en los centros que hacen mamografía. O sea, yo creo que la solicitud la puede hacer una matrona, porque si le corresponde por el programa. Ahora, la lectura me parece que no. Claro. A lo mejor fue rechazada por algún antecedente clínico, puede que le pidan una mamografía cuando no corresponde. 20 años, 15 años, 18 años, que ha habido. Eso es una cosa netamente administrativa, que es así, que es un examen médico desde el punto de vista administrativo, de ISAPRE, todo eso lo tiene que pedir un médico. Es así de simple. Ahora, el programa se basa en que la mamografía es solicitada por la matrona y es evaluada por la matrona, el programa público. No, es que mejor que sea la matrona que el ginecólogo, perdóname. Porque los médicos estamos acostumbrados a ver las cosas raras
pero esto de seguir ciertos estándares y actuar de acuerdo a ciertas condiciones y hacer el examen protocolizado y examinarla, en ese sentido yo prefiero que lo vea la matrona, no es mala, ¿ya? Así que eso es un hecho. Hay una razón económica por la cual la matrona tampoco puede recetar y ese tipo de cosas, pero el programa se basa en que la mamografía la pide la matrona y se basa en que la mamografía la interpreta la matrona. En eso descansa el informe. Y muchas veces ya hay matronas que han estado... la matrona ve el VIRATS en el fondo. Claro, pero hay todo un trabajo que usted también de capacitar a la matrona en cuanto a su examen clínico, si el examen clínico coincide con el examen imagenológico, y también la mandan. O sea, la matrona también, nuestra experiencia en el hospital es que muchas veces ha mandado pacientes con mamografías normales porque encuentra clínicamente una cosa que no le cuadra y hemos encontrado cáncer. O sea, lo que dice la Fran es así nomás. O sea, y algunas personas lo hacen, le ponen el timbre del doctor y sacan la cuestión y se la arreglan por esa vía. Sí, pero no sé, no puedo estar de acuerdo con Jorge, porque yo estoy de acuerdo en que como parte de un programa la matrona solicite la mamografía. Exacto. Y también vea el VIRATS y sabe que el VIRATS 3 tendrá que tener tales y tales procedimientos, el VIRATS 4 lo va a tener que derivar, qué sé yo, y el VIRATS 2 que tendrá que repetirlo según el programa, que sea en 1 año, 2 años. Eso sí. Pero de que lea y que ella interprete que esta imagen, eso me parece que no procede. Pero la persona hace también un juicio de valor, o sea, porque si es cuando los grandes errores se producen, sobre todo cuando los exámenes son de mala calidad, en que se crea pejuntía del informe, y eso lo puede, las personas que examinen y están viendo todo el tiempo, van adquiriendo cierta experiencia, saben cuáles exámenes son confiables, saben quiénes no son confiables. Eso es un aprendizaje y eso tiene valor. Entonces, evidentemente, si la matrona tiene un VIRATS 4, aunque ella no esté de acuerdo, lo va a mandar, y eso así ocurre. Pero también es valioso que lo mande cuando tiene un VIRATS 1. Con sospecha, claro. Ah, sí, por sospecha clínica. De todo hay en las experiencias. O a veces, o sea, que hay algunas imágenes, exámenes que son muy mal informados. Sí. Pero bueno, en honor al tiempo vamos a tener que dejarlo hasta acá, ya que están cerrando el auditorio, nos tenemos que ir. Pero ha sido una muy interesante discusión, creo que es un tema que da para mucho. Pudimos tocar de la ecografía poco y nada, pero eso daría como para otra reunión, creo yo. Y muchos temas más de la mama. Así que muchas gracias a todos por su asistencia. Y bueno, si quieren podemos seguir discutiendo afuera, pero de acá hay que irse.